Formulación molar. Trata de establecer relaciones entre acontecimientos o unidades cercanas en el tiempo. Nivel 4. La formulación molar busca establecer relaciones entre diversos patrones de respuesta que covarían de una forma ordenada, aunque no presenten correlación positiva. Nivel 3. Y entre patrones de comportamiento y patrones de eventos ambientales que pueden ser distantes en el tiempo. Nivel 3. Para determinar los procesos más generales. Nivel 1 y 2. Así se pueden establecer relaciones entre distintos patrones de comportamiento y entre estos y las condiciones de las diversas áreas del funcionamiento actual de la persona que no mantienen cercanía o contigüidad temporal, en lo que se puede llamar análisis funcional molecular. La formulación molar trata de establecer relaciones entre los resultados de la formulación molecular de diversos acontecimientos discretos para identificar elementos comunes de mantenimiento a través de la acción de procesos básicos superiores. Cuestionarios. Cuestionario de datos personales. Incluye datos generales y demográficos sobre el paciente y su entorno, información marital y familiar, historia educativa e información laboral, antecedentes médicos y disfunciones orgánicas, uso de medicación y otros tipos de intervención médica, aficiones, intereses y ocio, autodescripción, motivo de consulta y otras áreas de ajuste que proporcionan información pertinente para la evaluación y el proceso de formulación. Y cuestionarios e instrucciones estandarizadas. A partir de la entrevista y del cuestionario de datos personales, se decide si hay necesidad utilizar instrumentos adicionales de evaluación, sea de naturaleza psicométrica, mediciones fisiológicas, cuestionarios estructurados o solicitar evaluación adicional por parte de otros profesionales. Procedimientos clínicos de la formulación por procesos. Una vez revisados los principales conceptos teóricos relacionados con el proceso de la formulación clínica, se presenta una visión detallada y sistemática del conjunto de procedimientos implicados en el proceso de formulación en la práctica clínica. Medios de obtención de información. El proceso de formulación se basa en la organización obtenida a través de diversos medios. Algunos son estándar, es decir, se aplican de manera rutinaria, y otros dependen del nivel de suficiencia de la información obtenida a través de los primeros. Entrevistas estructuradas es uno de los instrumentos más útiles en el desarrollo de la formulación clínica, ya que permite la inclusión de instrucciones detalladas para que el paciente haga registros específicos a diversos aspectos de su comportamiento. Y la observación conductual. Una fuente muy importante en la recogida de información proviene de la observación directa durante la entrevista, debido a que la observación directa y la codificación de la conducta son útiles pero engorrosas, además de tener poca repercusión en la práctica clínica rutinaria. La entrevista inicial trata de obtener la mayor y mejor información para iniciar el proceso de formulación. Al final de la sesión debe haber conclusiones tentativas sobre fuentes adicionales de información, además de la entrega de cuestionario de datos personales. En la entrevista inicial es necesario proporcionar al paciente información sobre la metodología y las condiciones de trabajo, así como clarificar sus expectativas respecto a los resultados. Uno de los principales objetivos de la entrevista es proporcionar información precisa y detallada, no solamente de la metodología de la sesión, sino sobre las reglas que van a determinar todo el proceso de intervención. Metodología de la formulación clínica. Antes de especificar las etapas del procedimiento de formulación clínica, es importante describir el tipo de metodología que se utiliza para formular y validar hipótesis, así como para relacionarlas dentro de un modelo de formulación molar. La recogida de información trata de establecer hipótesis que relacionen con los problemas y trata de integrarla, ya sea ascendiendo a niveles superiores o descendiendo a los subordinados. Al final de la formulación, debe haber para cada problema una relación con los procesos básicos, y cada proceso básico debe estar precisado en términos de los problemas. Así, de esta forma tenemos la metodología descendente y la metodología ascendente. Cuando el motivo de la conducta se presenta en los niveles superiores, es decir, el 1 y el 2, es necesario generar información que permita identificar los factores de adquisición por medio de un análisis histórico molar.
Generar hipótesis sobre los procesos implicados en el nivel superior y someterlas a la aprobación a través de la identificación de clases de respuestas funcionalmente relacionadas en el nivel 3 y del análisis funcional molecular de respuestas en el nivel 4. Para esto se necesita especificar la naturaleza de la queja y los acontecimientos ambientales asociados. La importancia de esta metodología radica en que el análisis funcional molecular de las respuestas a nivel 4 permiten validar las hipótesis formuladas en el nivel 1, ya que éstas se someten a prueba con respuestas y situaciones específicas, por lo que el resultado del análisis en el nivel 4 permite identificar los procesos de los análisis funcionales moleculares de los distintos problemas. La metodología ascendente se utiliza cuando los motivos de la conducta se presentan en el nivel 4 y existen dos cursos de acción complementarios. A partir de un conocimiento psicológico y clínico, es posible formular y someter a prueba hipótesis sobre covariación y clases de respuesta. Al conocer algunas manifestaciones de manera resumida, se puede indagar sobre las respuestas que pueden covariar, por lo que se debe realizar un análisis funcional de las conductas que covarían. Por otro lado, se puede realizar otro análisis funcional molecular de cada una de las respuestas discretas del paciente motivo de cada una de las respuestas del paciente motivo de la consulta e identificar los procesos de los que constituyen parte de las unidades de respuesta particular. Cuando se complete el análisis será posible identificar los procesos comunes en ellas y determinar el papel de los niveles 1 y 2. Cuando el motivo de consulta se presenta en el nivel 3, es necesario especificar las respuestas en términos operacionales para poder realizar el correspondiente análisis en el nivel 4. Una vez que se ha aplicado la metodología ascendente y descendente, se han llevado a cabo cada uno de los análisis de los niveles, es posible establecer hipótesis tentativas sobre el dominio de cada uno de los procesos en el nivel específico. Se asigna un valor a los procesos que intervienen en la queja, teniendo en cuenta el conocimiento de los principios psicológicos, se está en posición de formular y someter a prueba las primeras hipótesis sobre los procesos superiores, que son los que permitirán elaborar el plan de tratamiento. Etapa 1. Descripción del motivo inicial de la consulta. Se trata de reunir información general sobre el motivo de la consulta, condiciones personales y contextuales del paciente. Paso 1. Observa y registre las características del comportamiento del paciente durante la entrevista inicial. Proporciona indicios sobre el grado de motivación del paciente y la claridad sobre su motivo de consulta. Paso 2. Obtenga información sobre los motivos iniciales o las razones por las que el paciente decidió buscar ayuda profesional. Después del saludo, es necesario darle al paciente la oportunidad de que exprese las razones por las cuales decidió buscar ayuda profesional. Para esto el terapeuta puede elaborar preguntas como ¿por qué decidió buscar ayuda profesional? ¿O qué le hizo venir? Es importante describir la apariencia y el comportamiento del paciente durante la entrevista, ya que esta información constituye la primera fuente de generación de hipótesis. Es importante recordar que las razones que llevan a una persona a buscar ayuda profesional no necesariamente corresponden con las que tienen una prioridad funcional o causal. Esto es como cuando acude al médico, en donde le hace únicamente, se va al médico únicamente por tener un síntoma. Sin embargo, ese es el resultado de un problema que es necesario averiguar. Así, en el aspecto psicológico, el motivo de la consulta generalmente es el resultado de varios procesos que se encuentran en un alto nivel de interferencia o insatisfacción en diversas áreas de la actuación del paciente. En el paso 3, se describe la historia y o acontecimientos desencadenantes de cada uno de los motivos de la consulta. Se indaga sobre el motivo o motivos de la consulta, preguntas como ¿desde cuándo notó por primera vez el problema? ¿Qué estaba ocurriendo en su vida cuando se presentó tal problema? Etcétera. Buscan indagar tanto la historia como los acontecimientos desencadenantes, con
Con esta información se busca determinar el curso del problema a lo largo del tiempo y si ha habido tratamientos anteriores, conocer cuáles y cuáles fueron sus resultados. El paso 4 establezca el nivel inicial en el que el paciente presenta su motivo de consulta. Sirve de base en el proceso de generación de hipótesis causales y permite unificar el criterio de los niveles de observación para desarrollar una metodología ordenada. El especificar los niveles cumple varias funciones, como permite establecer un criterio para categorizar las quejas del paciente, debido a que en ocasiones el paciente presenta varios motivos de consulta dados en diferentes niveles y no es posible analizarlos como si estuvieran en el mismo nivel. Otra función de categorizar es facilitar al terapeuta el proceso de reunir la información de manera sistemática sobre los niveles que competen el motivo de consulta y que el paciente no ha proporcionado por sí mismo, de tal forma que el clínico complete la información con el resto de los niveles a fin de completar y tener elementos necesarios para el proceso de formulación. Una tercera función de la especificación de niveles es que es útil para determinar los tipos de acontecimientos susceptibles de análisis molecular y los que no. Aquí presentan un ejemplo en donde se va llenando en formato cada uno de estos pasos que estamos mencionando. Esta es la otra parte del proceso, hipótesis preliminares sobre los niveles motivo de consulta. Este ya sería dentro del paso 5. Etapa 2. Información general, personal y contextual. Una vez que se cuenta con el motivo de la consulta, es necesario pasar a obtener información contextual sobre las condiciones individuales y ambientales para enmarcar el motivo de la consulta dentro del entorno de la persona. El paso 6 nos dice, aquí sí lo dividimos, obtenga los datos personales y demográficos del paciente y de personas significativas. No obstante que el paciente responda al cuestionario de datos personales, es importante indagar sobre los datos demográficos, fuente de remisión, el profesional y la persona que lo remitió al terapeuta, procedencia del lugar de origen del paciente, nombre, edad, estado civil, profesión, actividad laboral, autodescripción. En la autodescripción se solicita a la persona que diga en sus propias palabras características que lo definan como persona. Contexto actual, ambiente que la rodea, vive solo, en pareja, con familia, amigos, etc. Y estado físico, condiciones actuales de salud, enfermedades crónicas, incapacidades físicas, medicación, presencia de algunos síntomas como cefalias, hábitos de sueño, alimentación, actividad física, ejercicio, etc. Y los datos demográficos sobre personas significativas. Es importante considerar esta información relativa a su cónyuge, hijos y padres, de tal forma que es necesario explorar áreas específicas, principalmente de la relación de pareja, comunicación afectiva y de solución de problemas, relaciones sexuales, actividades e intereses compartidos, roles, relaciones sociales de pareja, finanzas, métodos de crianza, relaciones con la familia política. En dado caso de que la persona no esté casada, la información girará en torno a sus padres y hermanos o al resto de la familia, a fin de determinar características del ambiente del paciente desde su perspectiva. En el paso 7 consiste en obtener información sobre los recursos y el grado de satisfacción en las principales áreas del ambiente funcional que se relacionan con las actividades de las personas. Los ambientes funcionales se refieren a características de los recursos ambientales con los que está en interacción la persona en el proceso de satisfacción de sus necesidades. Estos pueden ser ambiente físico, que intenta obtener información sobre el ambiente físico construido, es decir, arquitectónico, tanto molecular, que sería la vivienda, como molar, que es el vecindario y conjuntos multifamiliares.
y el nivel de satisfacción de estas condiciones. En cuanto a las condiciones económicas, son fundamentales para evaluar posibles fuentes de tensión, así como disponibilidad de las opciones con las que se pueda contar para el diseño de tratamiento, debido a que la evaluación se hace en relación del sistema de necesidades del individuo. Área afectiva y pareja actual. Este elemento tiene importantes repercusiones sobre el estado individual, por lo que es necesario evaluar el nivel de satisfacción de sus relaciones afectivas y si son diferentes al matrimonio. Área laboral y académica. Descripción de condiciones físicas y de organización del ambiente de trabajo, así como de las funciones y actividades laborales que realiza el individuo en relación con sus intereses y necesidades, ya sea referentes al estudio, trabajo en el hogar, trabajo remunerado o no remunerado, etc. El área social. Se trata de explorar el tipo de relaciones sociales aparte de las familiares que tiene el individuo. Es importante identificar relaciones importantes de amistad, en cuanto al nivel, frecuencia y calidad, en términos de satisfacción de las actividades sociales formales o informales, grupos de referencia, pertenencia a organizaciones cívicas, profesionales, religiosas, sociales o de ocio y redes de apoyo social. Y el área de ocio, fundamental para evaluar la existencia de intereses o actividades en el presente o en la historia individual o los recursos con los que cuenta para el desarrollo de dichas actividades. Etapa 3. Análisis histórico molar. Antes de iniciar la etapa de formulación molar, se debe reunir la información sobre la historia de la persona para identificar fuentes de influencia, factores de adquisición y de condicionamiento, factores de predisposición y la forma en la que los acontecimientos históricos significativos influyen en la situación actual del paciente. Paso 8. Obtenga información sobre las características de los padres. Para realizar el adecuado análisis histórico es necesario determinar el contexto social en el cual transcurrió la vida del paciente. Padres. Edad actual. Si están muertos, hace cuánto que murieron y a qué edad. La diferencia entre cada uno de los padres y el paciente puede proporcionar algunos indicios para contrastarlos con elementos de información. Actividad. Tipo de actividad de los padres en la actualidad y durante el desarrollo del paciente. Esto presenta información relacionada al contexto social y económico, modelos y roles y otros factores de influencia. Procedencia, lugar de origen, arroja información sobre el contexto cultural o histórico en el desarrollo del paciente. Esto es importante para la formulación molar y en la determinación de acontecimientos de predisposición. Familia. Datos sobre los orígenes de la familia paterna y materna ofrecen información sobre factores tempranos de influencia. Se requiere información sobre características de la familia del padre y la madre, abuelos paternos y maternos, tías, acontecimientos importantes en la historia familiar. Con esto se entienden los factores de influencia sobre los padres, quienes a su vez influyeron en el desarrollo del paciente. Descripción de características de los padres. Se trata de obtener información sobre la descripción que el paciente pueda hacer de las características que sus padres tenían durante la niñez y adolescencia del paciente y contrastarlas con las características actuales. Los adjetivos utilizados proporcionan información sobre factores de predisposición. Descripción de los hermanos y sus características. Semejanzas o diferencias entre patrones de comportamiento entre hermanos puede ser indicio de arraigo a ciertas características en condiciones familiares comunes. Ok. Ahora en el paso 9. Hago un recuento de los principales acontecimientos significativos en la historia de la persona. Es necesario obtener información relativa a cada una de las etapas de vida del paciente. En cada etapa del desarrollo se sigue una metodología parecida. Es un recuento cronológico de sucesos significativos. Su historia se debe de dividir
en etapas de desarrollo, infancia, niñez, adolescencia y edad adulta. Se describen características generales del ambiente en cada etapa, incluyendo ambiente familiar, escolar o laboral, social y de ocio. Y hay ciertas características que es necesario explorar a fondo. En la infancia, abarca el periodo preescolar antes de los 7 años. Aunque no haya recuerdos muy claros en esta etapa, puede haber acontecimientos significativos, principalmente de naturaleza emocional, determinados sucesos en la familia, pérdidas cercanas, entre otros. Hay que evaluar factores de desarrollo, ya sea del paciente o de sus padres, si es importante para la formulación clínica. Evaluar recuerdos sobre características personales como hiperactividad, miedos, temperamento o familiares en actividades cotidianas. En esta etapa es importante la información sobre condicionamiento emocional y sobre características o rasgos temperamentales. Niñez, periodo de la escuela primaria. Es necesario incluir acontecimientos significativos y darle énfasis a los patrones de relación familiar, en especial los mecanismos de control, proceso de disciplina, de socialización en el medio escolar. Se formulan hipótesis sobre factores de predisposición en base a 2 niveles superiores de organización conductual, procesos primarios y secundarios. Adolescencia, periodo de la secundaria a la preparatoria, en donde es importante explorar sobre relaciones con el grupo de iguales y con personas del sexo opuesto, desarrollo sexual, así como mecanismos de autocontrol, desarrollo moral y autoestima. Y edad adulta, corresponde a la educación universitaria y requiere un análisis de relaciones interpersonales y afectivas, procesos de elección y adaptación al medio académico, profesional y laboral. Dependiendo del nivel del ciclo evolutivo en el que se encuentra el paciente, se incluye información sobre el establecimiento de nexos familiares, hijos, profesión y desarrollo personal. Y el paso 10, genera las primeras hipótesis sobre factores de adquisición, considerando la información anterior y dependiendo del nivel del motivo de la consulta, se plantean las pautas para generar hipótesis sobre los factores de adquisición relacionándolas con los procesos básicos. Etapa 4. Introducción a la formulación molecular, análisis funcional. Una vez identificados los motivos de la conducta en los diversos niveles, es necesario proceder a establecer relaciones funcionales entre los elementos identificados en el nivel 4, de tal forma que con lo especificado en la descripción del análisis funcional se realice el análisis funcional molecular. En el paso 11 se describen las características topográficas y los parámetros de la respuesta. Se describe la respuesta, ya sea a partir del informe del paciente o a través de procedimientos de observación directa. Además de la topografía o forma, determine la información sobre los aspectos paramétricos de la respuesta, es decir, frecuencia, duración, magnitud y densidad de la conducta. Para esto los autorregistros son de gran ayuda. En el paso 12, determine los sistemas y o procesos de los que forma parte esta unidad de respuesta particular, principalmente en el análisis funcional de las respuestas que corresponden al proceso emocional. Etapa 5. Integración de la formulación conductual por procesos. Hasta aquí se ha reunido información necesaria para integrar los datos en una matriz de formulación clínica. El objetivo de esta etapa es resumir e integrar los datos obtenidos en los diferentes niveles en un cuadro que sirva de base para planificar el tratamiento. Paso 3. Se debe complementar la matriz clínica, que se incluye el resumen de los factores de predisposición para los diferentes procesos. Se debe ser específico y no solo mencionar el proceso. Posteriormente se describe la forma en la que se relacionan los procesos primarios para dar lugar a procesos secundarios, emocionales o afectivos. Y por último se enumeran las covariaciones encontradas y se enumeran las respuestas específicas identificadas en el análisis molecular. Paso 14. Establezca la relación entre los diversos niveles de la formulación. En este paso se relacionan los datos de la información molar con los resultados del análisis funcional molecular y con las hipótesis preliminares de adquisición y de motivo de consulta
a fin de explicar las relaciones causales. Paso 15. Con base en la verificación de la hipótesis, establezca los mecanismos comunes a la acción de los distintos procesos. Identifique los mecanismos comunes a los distintos motivos de consulta para determinar la forma en la que los procesos básicos actúan sobre diferentes problemas. Dichos mecanismos comunes conforman los objetivos de la intervención. Y paso 16. Determine los procedimientos a través de los cuales pretende modificar los mecanismos comunes. Debido a que los mecanismos comunes están formulados en términos generales, se necesita plantear los procedimientos específicos a través de los cuales se busca modificarlos. Etapa 6. Establecimiento del plan de tratamiento. Una vez especificados los procedimientos, consiste en establecer relaciones con los procedimientos de intervención. De acuerdo con este modelo, cualquier programa de intervención debe derivarse directamente de la formulación clínica. En el caso de que un procedimiento de tratamiento no produzca los resultados esperados, inmediatamente hay que completar o revisar la formulación clínica, de tal manera que dé lugar a un nuevo esquema de tratamiento. Paso 17. Establezca las prioridades de tratamiento. Con base en la formulación clínica, se establece en qué procesos debe intervenirse para producir cambios en otros niveles. Para esto se hace una lista de prioridades de tratamiento con base en factores de mantenimiento. Así es conveniente escribir los objetivos de intervención, así como las iniciales del proceso básico en el cual se debe cumplir el objetivo. También se debe describir las actividades clínicas propuestas y el proceso en el que están dándose dichas actividades. No necesariamente hay una correspondencia entre el proceso implicado en el objetivo y el implicado en la técnica. Distribuya tentativamente las actividades clínicas en un cronograma de actividades. Se realiza un listado de las actividades clínicas que se incluyen en el paso anterior y se marca con una X el número de la sesión en la que tentativamente se piensa realizar la actividad. De esta manera es posible planificar actividades clínicas concurrentes o secuenciales dependiendo de la formulación. Al terminar este paso contará con un plan de tratamiento y planificación tentativa de las sesiones. Paso 19. Conforme se va desarrollando el tratamiento, se realiza un resumen por sesión. Al final de cada sesión describe el contenido de la sesión y la revisión de los objetivos logrados. También se debe plantear los objetivos para la siguiente sesión. Paso 20. Evalúe regularmente los resultados de la intervención de acuerdo con las predicciones de la formulación y haga los ajustes y revisiones necesarias. La formulación no es un proceso terminado, más bien es dinámico y se va modificando al incorporar nuevos datos. Los pasos descritos tratan de ofrecer una alternativa concreta para llevar a cabo el proceso de la formulación clínica. Se debe entender como una guía para llegar al desarrollo del plan del tratamiento. Conforme se siga la metodología, se logrará mayor comprensión del fenómeno individual y mantener una continua intervención entre la adquisición del conocimiento científico y la información obtenida a partir del trabajo clínico. Conclusiones. Se observa que en cada etapa del proceso puede medirse, facilitando de una manera el tomar decisiones respecto al tratamiento, al reenfocar o bien continuar con lo planeado de acuerdo a los resultados parciales presentados. Los métodos presentados pueden y deben ser complementarios a efecto de que los resultados presenten mayor confiabilidad y validez. Las variables que afectan la confiabilidad y validez, una vez que han sido identificados, son fáciles de contrarrestar a efecto de corregir dicho aspecto. La utilización de métodos psicofisiológicos como auxiliares de los métodos observacionales y la base teórica sobre la cual se sustenta la evaluación conductual. Se denota la importancia que implica la evaluación conductual al presentar resultados observables y medibles, dado que la información de la que emana es de la misma forma sobre la conducta observada.
Sin embargo, se considera que es de elemental y trascendente importancia que el evaluador enfoque su atención en los aspectos que pueden arriesgar la validez y confiabilidad, ya que ello depende del éxito o fracaso de su trabajo. Se puede decir que estos aspectos se van puliendo con la experiencia y el feeling del terapeuta, debido a que son aspectos tan finos que es fácil que puedan pasar desapercibidos. Muchas gracias, esto fue todo. Aquí les presentamos las referencias de las cuales me basé para la realización del trabajo. Gracias.